Buenos días muchachos, vamos a empezar a grabar el tutorial número 6 correspondiente a 11º Bachillerato Técnico Profesional en Finanzas e Informática. El tema que vamos a desarrollar hoy es derivada de funciones exponenciales. Pueden ver entonces aquí una función exponencial e a la x, su derivada va a ser f' de x igual a e a la x. F de x igual a la x, su derivada va a ser f' de x igual a la x por ln de a. F de x igual a ln de x, su derivada va a ser igual a f de x igual a 1 sobre x. Y f de x igual a logaritmo de base a de x va a ser igual a f' de x igual a logaritmo base a de logaritmo de base a de sobre x. Estas son las relaciones entre las derivadas de las funciones exponenciales. Vamos a ver uno de los ejemplos. Como en los casos anteriores, siempre tenemos que hacer un cambio de variable en este tipo de ejemplos. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio de variable? Bueno, vamos a hacer u igual a 2x menos 5. Derivamos u aquí porque siempre la vamos a necesitar. La derivada de esto va a ser igual a 2. Bien, entonces la función la vamos a colocar o la vamos a escribir ya en función de u, ya no en función de x. Entonces sería 3 a la u. Entonces, ahora vamos a derivar f' de u. F' de u va a ser la derivada de 3 a la x, está en relación a esta función, a la x. Entonces, la derivada de eso va a ser igual a la x, o sea, 3 a la u por ln de a, que en este caso a es 3, ¿de acuerdo? Y a este le vamos a agregar la derivada de u, o sea, por u'. Bien, vamos entonces ahora, f' de u, aquí ya está derivado f' de u, vamos a hacer de nuevo el cambio de variable, o sea, vamos a escribir la derivada en función de x. Entonces sería 3 a la u, ¿quién es u? 2x menos 5, 2x menos 5 por ln de 3 por la derivada de u, que es 2. Bien, y esto para que quede bien escrito, vamos a escribirlo de la siguiente forma. Entonces sería 2 ln de 3 por 3 a la 2x menos 5. Bien, lo podemos escribir así, de esa forma. Entonces, esta sería la respuesta de la derivada de esta función. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Al siguiente ejemplo también vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamarle u a coseno de x, ¿verdad? Vamos a derivar u, en este caso, ¿cuál es la derivada de coseno de x? Menos seno de x. Vamos a escribir la función en base a u. Entonces va a ser igual e a la u. Bien, entonces ahora vamos a derivar f' de u. E a la u, la derivada de e a la u, nos vamos aquí a la tabla, e a la u, aquí la tenemos. E a la x, que es lo mismo. Entonces f' de esto va a ser exactamente lo mismo. Pueden ver aquí exactamente la misma función. Quiere decir entonces que la derivada de f' de u va a ser igual a e a la u por u'. Entonces reescribimos entonces ahora f' de x va a ser igual a e a la u. ¿Quién es u? Coseno de x por u', por menos seno de x. Entonces, esto reescrito de otra forma, me quedaría menos e a la x, e a la coseno de x por seno de x. Y esta sería entonces la respuesta de esta derivada. Bien. Pasemos al otro ejercicio. F de x igual a logaritmo de base 2 de x a la 2 más 1. Entonces siempre vamos a hacer un cambio de variable y u va a ser igual a x cuadrado más 1
donde u' va a ser igual a 2x. Ya tenemos derivada u. Entonces vamos a escribir aquí f de u en función de u, logaritmo de base 2 de u, queda en función de u. Ahora vamos a derivar esta función. Pasamos entonces a la derivada de base 2, ¿verdad? Pasamos aquí a la derivada de base 2. Entonces aquí es logaritmo de base 2, lo mismo que tenemos allá, de u va a ser igual, la derivada de esto va a ser igual, logaritmo de base 2 de e sobre x. Entonces me quedaría de esta forma. Recuerden que estamos sustituyendo u, ¿verdad? Entonces me quedaría logaritmo base a, en este caso es 2, de e sobre x, que en este caso es u, por u'. Recuerden siempre cuando vamos a derivar u, poner al final la derivada de u. Porque aquí estamos utilizando igual también la regla de la cadena. Bien, entonces reescribiendo esto en función de x me quedaría logaritmo base 2 de e, aquí no cambia, sobre u. ¿Quién es u? X cuadrado más 1 por u', por 2x. ¿De acuerdo? Y esto me quedaría escrita de otra forma como la derivada de f de x de 2x sobre x cuadrado más 1, ponemos las funciones polinómicas y de ahí ponemos las funciones logarítmicas. Y esta sería la respuesta. Bien, esto ha sido todo por este tema. No se les olvide colocar en las hojas de las tareas su nombre completo, número de tutorial, curso, sección, para poderles registrar la tarea. Ahí les estaré mandando la tarea. Gracias.